estaba dentro de la información que estaba en esa flyer. Hay un dato bastante interesante y es el hecho de que vamos a hacer un trabajito que involucra la utilización de medios electrónicos. Ya, entonces vamos a ver un video que es bastante interesante, el contenido que tiene. Creo que contiene, digamos, el salto cuantitativo, cualitativo que tuvo la computación durante los últimos años. Fue un periodo en el cual se transformó totalmente lo que en algún momento Alan Turing tenía solamente como un aparato, digamos, enorme y lleno de tubos de vacío, palancas, ruedas, engranajes, etcétera, algo totalmente mecánico, a desarrollar lo que hoy conocemos como la micro, eh, todos los, todos los dispositivos electrónicos que contiene una computadora. Y cada vez se va haciendo más pequeño, de tal manera que el día de hoy nosotros tenemos en la mano, aquí tengo yo una computadora completa, aquí en la mano, eh, podemos tener en un aparato tan pequeño una cantidad de información exorbitante. Aparte de eso, que nosotros tenemos acceso, digamos, a una fuente ilimitada de datos, que es la Internet. Ahí entonces nosotros podemos encontrar cualquier cantidad de cosas, lo que sea, cualquier información, lo que sea. Es increíble cómo se da ese salto cuantitativo, cualitativo, y cabalmente se da por dos mentes que a mi juicio en los últimos tiempos han sido los precursores de esa revolución en cuanto a la informática. Uno de ellos ya no nos acompaña y el otro todavía está vivito y coleando por ahí. De hecho, se dedica a la filantropía, porque ellos llegan a un momento en el cual tienen tanto dinero que pues ya no pueden desear nada. Entonces, así como esa moda la impuso otro millonario, que fue sumamente millonario, John D. Rockefeller se llamaba él, una de las personas más adineradas de todos los tiempos, que estuvo en Estados Unidos cabalmente. La biografía de él es bastante interesante. Fue una de las pocas personas que pudo darse el lujo de prestarle dinero al Estado. Él le prestó dinero al Estado cuando el Estado estaba pasando por una época bastante terrible. Él le prestó dinero al Estado. Entonces, imagínense la capacidad económica que este hombre tenía. Es, es impensable, realmente es impensable. Eh, y ahora, pues obviamente, hay muchas empresas tecnológicas. Si uno mira, digamos, las mediciones que hay a nivel internacional de cuáles personas son las que poseen más dinero, son los empresarios, son los emprendedores, los que tienen más plata, más allá de lo que pueda tener cualquier otro tipo de ejercicio profesional o cualquier otra actividad. Son los emprendedores, son los empresarios. Entonces, interesante ese dato también. Bueno, pero aquí voy con todo esto. Bueno, estas dos personas no solo significaron ese cambio enorme, sino también significó para ellos estar en este listado selecto de personas que son bastante adineradas a nivel internacional. Ok, vamos al punto. Voy a compartirles otra vez pantalla, ya que les di esa pequeña introducción. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay un documental que se llama Mentes Brillantes. Yo estoy hablando, o me estoy refiriendo hace unos instantes a Steve Jobs y a Bill Gates. Ellos son las dos mentes brillantes. Y hubo una época en la cual ellos dos estuvieron compitiendo. Esa libre competencia que había dentro del documental, incluso lo denominan como un sistema estelar binario, dice uno de ellos.
Es bastante interesante la analogía que él utiliza para describir la actividad que ellos dos tenían. Tenía una fuerza gravitacional cada uno enorme. Eran mentes brillantes, o sea, simplemente eran mentes brillantes. Híjoles, aquí hay un dato que está incorrecto. Eh, Vamos a ver, aquí lo cambiamos rapidito, no hay problema. Aquí es, no sé por qué le puse junio, aquí es diciembre de 2022 le vamos a poner. Ok, ok, ahí está. Ok, ok, entonces el trabajo se va a hacer de la siguiente manera y mucha atención con esto, porque obviamente yo voy a calificar seguimiento de instrucciones. Yo le doy mucha importancia a eso, porque el que no lo hace como se le dijo inicialmente, pues obviamente no estuvo en la clase. Entonces, ustedes que sí están en la clase, pues tienen digamos, la información de primera mano. Ok. La fecha de entrega es el miércoles 14 de diciembre próximo. ¿Y en qué consiste el trabajo? Bueno, es un resumen de 4 páginas como mínimo. Lo vamos a trabajar en Arial 12. Y una hoja adicional de carátula. O sea que no son 4 al final las páginas, son 5. ¿Verdad? No son 4 las páginas final, son 5. ¿Por qué? Porque hay una página adicional que es mi carátula. Entonces voy a presentar mi carátula más 4 páginas. Entonces, ¿cuánto me da ahí? Me da 5. Ok. El interlineado es sencillo. No lo vamos a presentar a mano. No lo vamos a presentar a mano. No lo vamos a presentar en PDF o alguna otra cuestión. Lo vamos a presentar utilizando, y eso me voy a lo siguiente, lo vamos a presentar a través de Classroom y obviamente vamos a utilizar lo que ya les había platicado. Ahí incluso tienen una captura de pantalla del instrumento que Google tiene, donde es un procesador de texto. Digamos que es un Word de Google. Ahí es donde lo vamos a trabajar. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a presentar? Lo vamos a presentar a través de Classroom. Ahora, la estructura en sí del trabajo que vamos a hacer es, el resumen deberá incluir 3 capítulos, importante, 3 capítulos, y vamos a distribuirlos en esas 4 páginas. La primera es la reseña del documental, la reseña en sí, una descripción del documental como tal. Los segundos son los elementos innovadores que se incorporaron a las computadoras en el documental, que fueron varias. Desde que inicia el documental hasta que termina, es evidente que hubieron cambios drásticos con relación a una computadora. Les voy a mencionar uno. Por ejemplo, antes de ese documental no había monitor, no había. Entonces, uno de los elementos innovadores incorporados a las computadoras en el documental es un monitor, porque antes no había monitor. Hay más elementos también que se incorporaron, pero ya les estoy diciendo uno. Y tercero, la aplicación de los elementos innovadores a la profesión de abogado y notario, a nuestra profesión, a lo que nosotros estamos haciendo, cómo le estamos sacando el jugo a esos elementos innovadores incorporados a la computadora. Eso es lo que vamos a poner en el tercer capítulo. Ok, exclusivamente se va a aceptar el trabajo exclusivamente por documentos de texto de Google, o sea, Google Docs. No se admitirán trabajos copiados del Internet. No se vayan a arriesgar. Yo tengo la herramienta para verificar eso. Eso lo va a hacer la computadora. Entonces ahí no hay pierde. La computadora lo va a detectar inmediatamente. Me da a mí de dónde usted lo copió, qué elemento copió, etcétera. Todo el copy-paste es bien fácil de detectar para él. Entonces no se admitirán trabajos copiados de Internet. O sea que sean con plagio o copiados de trabajos anteriores. Yo tengo una base de datos de los trabajos que yo recibo anteriormente y eso lo tengo yo en el Drive. Entonces le digo al algoritmo que tome en cuenta lo que yo tengo contenido en el Drive y él hace la compilación de toda la información y entonces también toma en cuenta los trabajos ya recibidos con anterioridad. Y ya el semestre pasado yo tuve la detección de 2 trabajos que sacaron 0. ¿Por qué? Porque ellos lo copiaron de trabajos anteriores presentados por otros compañeros. Entonces, no se arriesguen, por favor.
no se arriesgan porque van a sacar cero. El trabajo es individual, de tal manera que trabajos similares se anulan entre sí. Entonces eso es otra cosa. Los trabajos que son similares se van a anular entre sí. Entonces también el mismo resultado sacaríamos cero. Me está preguntando ahí, podemos hacerlo en Google Doc, pero la app para teléfono es que no tengo computadora. No hay problema. No hay ningún problema. Ustedes, si lo quieren trabajar todo en el teléfono, por eso les decía yo lo que tengo aquí en la mano ahorita es una computadora. Esto es una computadora. El teléfono que cada uno carga ahora es una computadora en sí misma. Ahí usted puede trabajar absolutamente todas las cosas. Casi todo digamos, son pocas las cosas que uno necesariamente tendría que trabajar en la computadora. Ok, ahí varios me están pidiendo la mano, yo voy a solicitarles, a pedirles de favor, porque el tiempo se va súper rápido, a que sean lo más breves y concisos posible. Ahorita voy a abrir micrófonos, mis estimados. Bueno, en este orden, por favor, Mirna Consuelo, después Carlos Raúl, después Pablo Fernando. Dígame, Mirna Consuelo. Licenciado, buenas noches. Buenas Fíjese noches. si me puede, es que yo sentí un poco rápido y solo anoté algunas cosas. ¿Sería tan amable de repetirme el primer capítulo del trabajo, el segundo y el tercero, Lee? Por favor. No tenga pena, está en el monitor. O sea, toda la información, yo solo la leí de la que está en el monitor. Tiene razón. Gracias, la Lee. expliqué, pero ahí está toda la información, no tenga pena. Muchas gracias, Lee. Ok, Carlos Raúl. Buenas noches, licenciado, gracias. Solo con una consulta, ¿qué ponderación tendrá el trabajo y hasta qué hora nos dará para poder subirlo a Classroom? 10 puntos. Hasta medianoche. Gracias. Hasta medianoche, ok. Vamos a ver, Carlos Raúl fue el que habló, ¿verdad? Entonces, baja su manita, por favor. Pablo Fernando Jiménez. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, ¿Sí? fíjese que yo no conozco mucho del tema porque nunca he presentado un trabajo con documentos de Google. ¿Usted no tendrá o el auxiliar algún video o algo para saber cómo es que se entrega? Disculpe, perdone mi ignorancia. No, pero no, para nada, no se preocupen, todos tenemos desconocimiento de algo. Miren, pues hagamos una cosa, el día lunes con todo gusto yo les voy a explicar, vamos a tomar unos momentos para explicarles qué es Google Docs, cómo funciona y cómo pueden enviar su trabajo, sin ningún problema. El lunes lo podemos hacer. Y si me da tiempo, lo hacemos hoy de una vez. Si me da tiempo, ingeniero. Ok, con todo gusto. Pedro Buenavista y después María de los Ángeles y ahí paramos. Ok, Pedro Buenavista. Buenas noches, profesor. No es relacionado al trabajo, es relacionado algo al tema anterior. No sé si usted me lo responderá de una vez o después, pero me quedó una duda cuando usted se refería a lo que era el Windows y lo mencionó que era un compilador. Me quedé confundido porque yo tengo entendido que un compilador es un software que usan los desarrolladores para, una vez ellos quieren probar los programas, la instalación de los programas, usan la compilación para hacer los instaladores de ese software. Y tengo entendido que el Windows, por ejemplo, es un sistema operativo, al igual que Linux, al igual que el sistema de Mac, ¿verdad? O el mismo Android. Esa es una. Y la otra era con referente a las tasas a las medidas, a la velocidad de procesamiento que usted nos dio, que eran gigahertz o gigahercios. Me recuerdo, o yo no sé, puedo estar confundido, creo que usted lo relacionó con la capacidad de las memorias USB o algo por el estilo, pero yo, si no muy mal recuerdo, en la época que estudié, recuerdo que los hercios están relacionados con los procesadores, y lo que son la transferencia de datos son los megabytes por segundo, si no estoy mal. Entonces no sé si me perdí o escuché mal. Es solamente mis dos preguntas, gracias. Perfecto, no, gracias por las preguntas. Los hertz efectivamente es tasa de procesamiento de datos.
Le voy a darle un repasito de lo que son los megas y son los hertz. Y no, yo nunca dije que, digamos, dentro de una USB tenía que ver los hertz con relación al contenido, a los paquetes de información que tienen, ¿ya? Eso es una cosa muy distinta. Ahora, la tasa de transferencia con la cual llega esa información a la USB, ahí sí, eso se mide por hertz, porque los hertz son pulsos eléctricos, perdón, pulsos eléctricos. Y eso es la medida con la cual se puede establecer si está lento o está rápida esa descarga o esa transferencia de datos. Lo vamos a ver ahorita otra vez y se lo voy a enseñar ahí con la presentación. Solo vamos a atender a María Los Ángeles Bates León. Buenas noches, licenciado. Una pregunta con referencia ¿tenemos que trabajar directamente en el documento o podemos trabajarlo, por ejemplo, en un Word y luego pasarlo a este documento de Google? Sí lo pueden trabajar, mire pues, sí lo pueden trabajar en Word y después subirlo, sí se puede, ¿ok? Pero cuando lo suban, le va a mover todo el formato. Por ejemplo, si hay personas que incluyen incluso gráficos dentro de la elaboración del resumen o de lo que vayan a desarrollar ahí, entonces se desconfigura, entonces tiene que volver a configurar todo. Por eso es preferible que lo puedan trabajar de una vez en Google Docs. Tienen una gran ventaja. Google Docs, yo por ejemplo puedo estar trabajando en Google Docs o cualquier documento. Entonces yo estoy trabajando, se va la luz, o si mi computadora se queda sin carga, lo que sea, y se apagó, no se pierde esa información. Ellos tienen una función de autoguardado, que es casi cada segundo, entonces la información no se pierde. Aparte de eso, que el documento que yo estoy trabajando, yo lo puedo trabajar, por ejemplo, ahorita en mi computadora que tengo sobre el escritorio. No lo terminé, bueno, lo sigo en la laptop. No lo terminé, bueno, lo sigo, por ejemplo, en la iPad. Y así me voy cambiando de dispositivo. El documento va a estar ahí y no va a surtir efectos o no cambios, perdón, si yo no los hago. Ahí, digamos, se guarda completamente toda la información y no se mueve, al menos que yo borre deliberadamente algo o le añada algo, entonces ahí ya va cambiando, pero de ahí se mantiene el documento tal cual. O sea, ahí no tiene ningún cambio y lo puedo trabajar desde prácticamente cualquier dispositivo en el cual yo tenga abierta mi cuenta, porque eso es algo muy importante. Cuando nosotros vayamos a trabajar un Google Doc, lo que tenemos que tener presente es que nosotros vamos a estar trabajando con nuestra cuenta de correo de Google, porque no podemos trabajar de otra manera ese tipo de documentos, ¿ya? Entonces, digamos que el documento, la herramienta como tal es bien versátil, muy buena. Yo personalmente la utilizo para hacer mis memoriales. Hay otra gran ventaja, por ejemplo, simultáneamente Google Docs puede ser utilizado por 2 o 3 personas simultáneamente, de tal manera que yo puedo estar trabajando, por ejemplo, un amparo. Los amparos son bastante extensos. Bueno, entonces yo estoy trabajando, por ejemplo, el fundamento de derecho, en lo que otro colega está trabajando la exposición de motivos, en lo que otro está trabajando la comparecencia, etcétera. Entonces, entre todos estamos trabajando el mismo memorial en tiempo real. Y el documento va cambiando conforme los 3 vayamos cambiando este documento. Es bastante interesante, digamos, es una herramienta muy, muy buena de Google. Muy superior a lo que puede hacer un Word, que es local, que trabaja localmente. Bueno, ahí estamos, ya respondí todas las preguntas. Voy a apagar micrófonos ahorita y vamos a... Entonces ahí estamos con la información. Vamos a ver si en el chat. Algo muy importante que me está preguntando también, vamos a ver. Aquí claramente dice resumen de 4 páginas, no hojas, páginas. ¿Ya? Ok, entonces ahí no hay pierde. Son 4 páginas que yo tengo que hacer. Entonces, 4 páginas y adicionalmente, entonces la carátula que va en otra página. ¿Ok?
Bueno, solo porque todavía no he iniciado formalmente la clase, voy a darle la palabra aquí a Milsi, a Dali. Ahorita voy, Milsi. Ok, dime, Milsi. Buenas noches, ingeniero. Solo una pregunta. ¿Usted nos indicará cómo realizar la carátula? O sea, ¿usted tiene como un margen de cómo quiere la carátula? Ay, Dios, pero qué excelente pregunta. Muchas gracias. ¿Solamente? Sí, licenciado, lo demás quedó Ok. muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias, se me había escapado ese punto. Excelente, les voy a dar un formato de cómo necesito que esté la carátula. Súper buenísima pregunta. Y gracias. Como yo se lo voy a dejar en Classroom les voy a dejar de una vez un PDF, un PDF para que ustedes puedan trasladarlo ya al formato que corresponde dentro de Google Doc, para que se puedan, todas las carátulas necesito que sean exactamente iguales. Por favor, esto también va, yo tomo en cuenta mucho el seguimiento de instrucciones. Entonces ahí no está como, porque imagínense ustedes, son bastantes estudiantes. Es un trabajo arduo que voy a tener yo para calificar eso. Bueno, y honestamente, pues la tecnología me va a ayudar un montón, ¿no? Pero sí hay cosas que sí yo tengo que hacer particularmente en cada trabajo. ¿Ya? Entonces, digamos, el cierre último de la calificación se la tengo que hacer a piecito. Dice una consulta, luego de realizar el documento Google Docs, ¿en qué formato debemos descargarlo? No, es que no lo van a descargar. De una vez, desde Google Docs, se puede hacer la presentación a Classroom. Les voy a enseñar el lunes cómo se hace. Con todo gusto, voy a hacer un ejercicio completo para que ustedes tengan todas las herramientas, para que no tengan ninguna traba ahí, algún impedimento, para que ustedes puedan presentar tranquilamente su trabajo. Obviamente esto va a estar bajo el escrutinio electrónico o el cotejo electrónico de que no esté copiado ese trabajo como tal. Ok, bueno chicos, hoy sí vamos a iniciar porque si no el tiempo se nos acorta. Ay Dios, tengo que regresar bastante. Aquí está. Bueno, solo rapidito para responderle al compañero que me preguntó con relación a los dos tipos de medidas. Miren pues, en informática hay dos tipos de medidas. Cuando nos referimos al tamaño que ocupa un archivo, la dimensión que tiene, lo abultado que puede ser y cuánto ocupa, digamos, físicamente en cada una de las celdas que constituye una USB. ¿Qué tanto lo voy a llenar? No es lo mismo que yo meta un archivo de Word a que meta, por ejemplo, una película en HD o en Ultra HD. ¿Ya? Ahí abarca un espacio enorme. No es lo mismo una película en HD que en Ultra HD. Obviamente hay mucha más información contenida ahí, la definición es mucho mejor, pero también el tamaño es enorme. Entonces, ¿cómo vamos a medir ese tamaño del archivo? Lo vamos a medir utilizando o partiendo de la concepción de que en computación yo voy a utilizar el lenguaje binario, siendo el bit la unidad de medida mínima, el 0 o el 1. Y los bytes ya es la sumatoria de 8 bits, o sea, 8 ceros, u 8 unos, u 8, por ejemplo, 4 ceros y 4 unos, etcétera. Ahí empieza un montón de combinaciones, ¿tá? Así, y así nos vamos subiendo. Ahí estamos hablando del tamaño del archivo, ¿ya? Tamaño del archivo, ¿sí? Ahora, cuando nos pasamos a Hertz, efectivamente, ahí es una velocidad de procesamiento. Cuando el compañero decía, es que yo tengo entendido que ahí estamos hablando de la capacidad que tiene, por ejemplo, un procesador. No solamente el procesador tiene una capacidad medida en Hertz. La memoria RAM tiene una capacidad medida en Hertz. La tasa de transferencia de alguna tarjeta que está incrustada en un slot pegado a una tarjeta, a una motherboard, es medido en Hertz. O sea,
Lo que se mide realmente es la velocidad con la cual se va corriendo ese archivo de un lado a otro. ¿Ya? Este archivo es muy rápido, ¿ya? La tasa de transferencia es muy rápida, por eso les hablaba también de la fibra óptica. La fibra óptica es uno de los mejores conductores que hay y traslada mucha cantidad de información en una cantidad de tiempo exorbitante. Es una tasa de transferencia enorme, ¿ya? Ahí se combinan las dos cosas. Ahí se combinan las dos cosas. Es como que fuera un tren, ¿ya? Ahí en ese tren, ahí adentro, en cada vagón, va información. Pero la velocidad a la cual se desplaza, digamos, son los hertz. La cantidad de bultos que lleva ahí adentro, la cantidad de pasajeros, por ejemplo. Eso es, entonces, ya nos vamos a esta otra medida, a la medida del tamaño. Ahí lo vamos a medir entonces por bits, por bytes, por kilobytes, por megabytes. ¿Ya? Eso es lo que lleva en cada vagón. Ahora, la velocidad con la que se desplaza ese tren, eso se mide en hertz, ¿ya? Haciendo, digamos, un símil, haciendo utilizando una figura para poder entender ahí. Bueno, ahí estamos. Ahí hicimos un pequeño repasito ahí, rapidito. Bueno, estamos hablando entonces de... ahí me está preguntando el tema, cabalmente a eso vamos ahorita. El tema es tipos de software. Tipos de software. Lo último que vimos fue el software de aplicación. Y estaba terminando yo diciéndoles, estaba terminando la clase de ayer diciéndoles que no solamente hay gente buena, digamos que hace programas. Toda la actividad del ser humano, buena o mala, se ha ido digitalizando. De tal manera que hay gente que construye en Internet y hay gente que destruye en Internet. Ha llegado a tal punto la utilización maliciosa de herramientas que ya hay legislación, y aquí en Guatemala no escapamos tampoco de eso, que ya busca combatir esa actividad maliciosa en la Internet, porque hay de todo. Recientemente yo me estaba enterando, y créanme que en el ejercicio uno se da cuenta mucho de esto, que la gente incauta cae fácilmente en una red que generalmente nosotros nos hemos dado cuenta en el desarrollo de los casos. Mucha de esa actividad viene de las cárceles, que supuestamente no tienen internet ni nada. Y aquí les voy a contar un chisme. Es que da risa de verdad. Cuando ustedes vayan a la cárcel como abogado, les van a decir de entrada: mire, fíjese que, mi estimado abogado, usted no puede entrar si carga un celular, porque entonces ya está cometiendo un delito, etcétera. No lo dejen entrar con celular. Obviamente uno ya sabe, uno nunca va a entrar con un celular en la bolsa, jamás, uno como abogado. El abogado puede entrar a cualquier hora a cualquier cárcel, a cualquier hora a cualquier cárcel. Es uno de los privilegios que nosotros tenemos, digámoslo así, ¿va? El privilegio de tener contacto con nuestro patrocinado. Pero no podemos entrar al celular. Pero resulta que cuando uno entra, ya ahí adentro, ya mira uno a la gente hablando por celular. Entonces dice, ¿cómo así de uno? ¿Verdad? Cosas que se dan en Guatemala, ¿verdad? Y resulta que toda esa actividad, o mucha de esa actividad en la cual se está utilizando esos mecanismos electrónicos para sorprender a la gente con alguna estafa, está llevada hacia adelante desde las cárceles. ¿Ya? Por eso les digo yo, no puede ser posible que nosotros estemos diciendo: es que la tecnología me atropella. No, hombre, no. Usted tiene que saber más que esa gente. Usted es profesional. Y obviamente, que habíamos hablado desde el principio, ahora la tecnología es tan intuitiva y tan amigable que es bien fácil aprender a hacer cosas en una computadora, en un teléfono. No va a agarrar fuego. No le tenga miedo a un teclado mouse. Usted puede hacer de todo ahí, ¿ya? Entonces no dejemos que la contraparte, en este caso, la gente mala, esté haciendo las suyas y nosotros no sepamos nada de esto. Ok. En concreto,
Entonces hay un tipo de software que es un software malicioso o malintencionado. Hay diferentes tipos de software que se crean con diferentes objetivos dentro de la computadora, pero todos llevan la intención última de perjudicarlo, ya sea de una manera o de otra. Aquí en Guatemala quizás no sea tan frecuente, o al menos yo no he escuchado que sea tan frecuente. Si alguien tiene alguna información, pues muchas gracias. De que se haga una extorsión utilizando exclusivamente los candados que le ponen a veces a los discos duros, de tal manera que usted enciende su computadora, eso se da mucho en Europa, usted enciende su computadora y plum, le aparece un mensaje y dice, su computadora ha sido, o su disco duro tiene ahorita una llave. El único que tiene el acceso para la información contenido en ese disco duro soy yo, dice el mensaje. La única manera en la cual se puede desbloquear es que usted vaya y pague con criptomonedas o haga tal depósito o cualquier, lo que el extorsionador quiera. ¿Y qué le queda a uno? Uno quiere esa información, es información vital, es importante. Bueno, pues entonces mucha gente ha caído, digamos, en este juego. ¿Ok? Ahí me estoy adelantando un poquito, pero bueno. Software malicioso, utilizado también en su forma original en inglés, malicious software, no sé si así se dice, o simplemente malware, que es el que se crea con fines ilícitos como obtener información privada del usuario o dañar el sistema. El sistema lo pueden otra vez poner en funcionamiento, pero esto tiene un costo. ¿Ok? Bueno, ¿y cuáles son estos tipos de software malicioso o los famosos malware? ¿Cuáles son? Hay varios. Hay virus, hay gusanos, hay troyanos, hay keyloggers, hay botnets, spyware, hay también adware, ransomware, algo así se dice. Me disculpen que el inglés no estoy tan familiarizado. Ok, entonces, ¿qué es lo que corresponde aquí? Bueno, en primer lugar vamos a estudiar qué es cada cosa y enseguida entonces vamos a adentrarnos ya en cada uno de los temas. Bueno, vamos pues. Malware. Estamos dentro del tema de los malware y digamos que es un subtema de todo lo que tiene que ver con el software. Ok. Aquí está el virus y un gusano. Bueno, ¿qué es el virus en sí? Bueno, el virus es un malware que afecta el correcto funcionamiento de un dispositivo mediante código maligno, modificando el desempeño de la computadora. Necesita ser activado por el propio usuario. Se esconden en los puntos exe. Bueno, ¿qué es eso de los puntos exe? Todos los archivos sin excepción dentro de su computadora tienen una extensión para que la computadora sepa qué programa puede abrir ese archivo en particular. Por ejemplo, cuando se habla del .doc, el .doc lo abre un procesador de texto. En este caso, en su computadora lo va a abrir un Word, ¿ya? El .exe son ejecutables. Vamos a ver, les voy a poner un ejemplo de un .exe. Por ejemplo, usted compra un juego y lo va a instalar en su computadora, ¿ok? Bueno, cuando usted compra el juego, obviamente original, ¿verdad? Obviamente fui a comprar allá en Duende para no hacer publicidad o alguna otra venta de juegos, o lo podemos hacer en línea. Lo podemos hacer en línea. El otro día mi hijo compró un juego muy bueno, por cierto, que es de carritos y todas esas cosas, muy bueno. Lo compré en línea. Entonces ya bajó el archivo completo. Cuando bajó el archivo completo, entonces busca uno entre esas carpetas que ya bajó y que están en una sola carpeta, uno que sea ejecutable o que sea .exe. El .exe es aquel archivo con el cual se echa a andar un programa o se implanta en su computadora o se se me está yendo la palabrita,
se instala, se instala en su computadora. ¿Cómo se instala en su computadora un juego, por ejemplo? Por medio de un archivo .exe. Todos los archivos .exe son de ejecutar algo, ¿ok? Ok. Pero resulta que los virus vienen escondidos en algún otro paquete. Por ejemplo, usted se mete en la internet y dice, yo quisiera un programa, un juego, pero bueno, no quiero gastar en él, no quiero comprarlo. No, en el internet se consigue. Ok, usted se está arriesgando a que dentro del paquete, porque ahora vienen en paquetes, usted baja el paquete y cuando lo va a descomprimir en su computadora, se crean un montón de archivos, pero hay ejecutables que no le piden permiso a usted, ¿sí? De una vez se ejecutan. Pero, ¿y cómo se ejecutan? Si aquí la flyer que usted nos está poniendo dice, modificando el desempeño de la computadora, necesita ser activado por el propio usuario. Entonces, ¿en qué quedamos? Si usted dice que necesita ser activado por el propio usuario, ¿por qué dice que solito él se instala? Bueno, cuando usted descomprime el archivo, cuando usted lo descomprime y le da descomprimir, eso es lo que necesita el virus, ¿ya? No, el virus no va a decir, bueno, aquí estoy yo, muy buenas tardes, yo soy un virus y por favor dele el botón de instalar el virus. No va a ser así. Vamos a ver rapidito, mi estimada Mirna Consuelo. A ver, dígame. Cabal en la duda sobre la diferencia del virus y el gusano. Le cuento que yo soy de la antigua generación, entonces yo inicié con máquina de escribir, pero bueno, he ido ahí con el ritmo, aprendiendo. Fíjese, Sí. Lee, que la diferencia que yo encuentro entre el virus y el gusano es que el gusano, según dice acá la teoría, se infiltra, mientras que el virus no, como lo que usted estaba diciendo, que necesita ser activado. Cuando dice usuario, significa el usuario de la máquina, disculpe la ignorancia, o el usuario que es uno, no sé, esa era la pregunta. Pero yo encuentro esa Excelente. diferencia, ¿verdad? Que el gusano se infiltra en la lista de contactos, mientras que el otro uno puede accesar, como usted decía, a alguna cuestión y activarlo, algo así. No sé si Sí. estoy bien, Vicky. Sí. Miren, pues, les voy a poner otro ejemplo de cómo uno mismo puede activar un virus. Ahora es muy frecuente escuchar que, por ejemplo, le llega a usted un correo electrónico, ¿sí? Le llega un correo electrónico. Incluso en un mensaje de texto. Primero voy con el correo. En el correo electrónico apelan a su curiosidad, así como pueden apelar en un mensaje, por ejemplo, de Facebook o de cualquier otra red social. Y ponen ahí, ve lo que esta chica publicó acerca de ti, y le dan el link. Y uno cuando hace clic en ese link, abre la posibilidad para que se pueda operar, por ejemplo, un virus o un gusano, porque el mecanismo para que nosotros caigamos en la trampa es utilizado por virus, por gusanos, etcétera, digamos, por los malware, en términos generales, por los malware, ¿ok? De igual manera, le mandan un correo, regresando al correo, le mandan un correo y haz clic aquí para abrir la imagen que alguien publicó acerca de ti, por ejemplo, ¿verdad? Y así. Entonces, lo que hacen ellos es apelar a nuestra curiosidad. Bueno, ¿qué fue lo que esta chica publicó acerca de mí? ¿O qué publicó de ella? O cualquier cosa. Apelan a nuestra curiosidad. Entonces, nosotros hacemos clic ahí y cuando hacemos clic, nosotros eh, activamos el mecanismo por el cual ellos ya pueden trabajar, ¿sí? Entonces, es bastante interesante cómo actúa esto. Y eso puede ser utilizado tanto por un virus como por un gusano, ¿ok? Ahora, la finalidad del virus es de que afecta el correcto funcionamiento de un dispositivo. Puede ser de que ese virus sea utilizado para otra cosa, ¿sí? Ok, vamos así rapidito con mi estimado Sergio. A ver, dime, Sergio.
Nick, yo puse una pregunta en el chat, solo quería saber qué tan cierto es que el sistema operativo iOS es más seguro en contra de los virus y los gusanos. Sí, es más seguro. Es más seguro. iOS es mucho más seguro que Windows. Ahora, ¿por qué? Porque en el mercado no es que los hackers digan, bueno, no, con los de iPhone y con los de Mac no nos vamos a meter. No, sino que representa un menor impacto para ellos el hecho de afectar esas máquinas o ese sistema operativo. Y otra cosa, el sistema utilizado por Mac está basado en Linux. Linux es mucho más versátil, mucho más seguro que Windows como tal. Windows ha tratado de incorporar dentro de su sistema de seguridad, y aquí me recuerdo que no terminé de darle respuesta cuando hablaba de los compiladores. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando hablamos de compiladores en términos de programación, es lo que decía el compañero. Digamos que la compilación es un proceso que se da, Ahora, cuando hablamos de los tipos de software y hablamos de que Windows es un compilador, estamos hablando desde el punto de vista de la naturaleza que tiene Windows, ¿sí? Windows como tal funciona como sistema operativo base. Sobre él interactúan otros programas. Por eso se le dice que Windows es un compilador. ¿Por qué? Porque abarca, es como les decía, un campo, y sobre él funcionan otros programas más pequeños, ¿sí? Incluso dentro de un programa pequeño pueden haber otros programas más pequeños, más chiquititos, que actúan ahí adentro de un programa. Por ejemplo, esto se da mucho en Photoshop o en 3D Max, o bueno, muchos programas, ¿ya? Que les voy a hablar el lunes un poquito de eso, que están metidos ahí y que actúan para darle alguna función en específico dentro de ese programa, ¿ya? Bueno, no me quiero salir tanto del tema ahorita, voy a regresar a lo que estoy platicando ahorita. Ok, ya, cierro paréntesis, sigo platicando de lo del virus. Ok, Windows como tal, como sistema operativo, es menos seguro, digamos, porque es mucho más amplio la utilización de Windows, y por eso es de que los hackers atacan más a Windows, ¿ya? Les había hablado del Zero Days. El Zero Days son, digamos que ventanas que dejaron abiertas dentro de Windows, que cuando los programadores estaban haciendo el sistema como tal, el Windows, no se percataron de que dejaron abierto una puertecita donde alguien se puede meter para robar información o para hacer, digamos, alguna cuestión mala dentro de Windows, etcétera. O sea, por eso le dicen Zero Days, porque los programadores utilizaron 0 días para cerrar esa puerta, esa ventanita que dejaron abierta. Pero bueno, todo esto tiene que ver con el virus. ¿Por qué? Porque el virus lo que va a hacer es afectar, digamos, el correcto funcionamiento de eso, del Windows como tal. Ok, lo que hablaba la compañera. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre virus y gusano? Bueno, los dos, en primer lugar, son hermanitos, pero son distintos. Los dos son malware. Pero en este caso, el gusano no necesita de la intervención del usuario para operar. Se multiplica a sí mismo, cosa que no hace el virus. El virus no se reproduce a sí mismo. El gusano sí tiene esa capacidad. O sea que el gusano es una versión más letal que un virus, ¿ya? Porque el gusano sí se puede multiplicar y puede saturar nuestro sistema operativo. Para operar. Se multiplica a sí mismo utilizando las redes para expandirse. Se infiltra en las listas de contactos para reproducirse en esas máquinas. Crea botnets. Crean botnets. Ahí la última palabrita, eso de botnets. Bot viene de robot. Un robot, como ustedes ya saben, es un dispositivo que puede valerse en cierto modo de sí mismo. Por ejemplo, un robot, ahorita hay robots de toda clase, ¿verdad?
Hay robots que pueden caminar, que pueden hablar, que pueden interactuar incluso con el ser humano, y esos son robots. Para todos es, digamos, mucho más fácil de ubicar ese concepto de robot. Ok. Pero cuando hablamos de botnets, estamos hablando de robots digitales que están ahí pululando por la red. Por eso le dicen botnets. Y esos botnets pueden ser programados de tal manera que puedan llegar a saturar un sistema. Por ejemplo, yo quiero saturar el sistema, por ejemplo, para no mencionar alguna cuestión aquí en Guatemala, el de la Casa Blanca, el sistema de computadoras de la Casa Blanca. Okay. Ellos tienen un sitio web, ¿ya? Entonces yo lo que quiero es bajar el sitio web, que se sature y que se desplome, que se descontrole por la cantidad de usuarios que al mismo tiempo llegan a preguntar cosas. Entonces el sistema se vuelve loco, ya no aguanta resolver tanta duda, porque las páginas están diseñadas para atender a cierto número de usuarios simultáneamente. Pero cuando nosotros creamos los botnets y les damos la instrucción, bueno, usted vaya a meterse al sitio web de la Casa Blanca y pregunte tal cosa, y usted también, y usted también, usted también, pero eso estamos hablando de miles, ¿verdad? Que están haciendo lo mismo al mismo tiempo. Bueno, entonces eso, ahí estamos hablando de que ya es una evolución de un virus. Ya no solo afectan el correcto funcionamiento de un dispositivo, sino que pueden atacar ya sistemas como tal, o páginas web como tal. Pues ahí esa es la diferencia. Ok, los troyanos. Ese es otro malware. Los troyanos, que es semejante a los virus, pero trata de pasar desapercibido ingresando como archivo legítimo. Opera para abrir una puerta trasera para que otros programas tengan acceso un usuario intruso. No se propagan a sí mismos. Ok, un troyano, no sé si ustedes conocen a Homero, pero no Homero el vecino o el de la tienda, no. Homero, el que era de Grecia, el que era escritor, el de las novelas, ¿sí? Ese Homero les digo yo. Va, total de que Homero fue un prolífico escritor de hace mucho tiempo, y él creó muchas obras, y dentro de una de sus obras está una muy socorrida, muy conocida, donde había una guerra entre dos reinos, digamos, entre dos facciones, entre dos tribus, lo que sea. Y había una que estaba en un castillo, y ese castillo era inexpugnable, ¿no? Ya habían tratado por todos los medios y no se podía entrar. Bueno, dijeron, entonces vamos a tener que utilizar algún otro mecanismo porque no se puede entrar. Bueno, voy a hacer una historia bastante larga, bastante corta. Los engañaron, haciéndoles creer que ellos aceptaban que iban a perder, y entonces los de adentro empezaron a festejar. Les dijeron, les vamos a regalar un caballito como muestra de nuestra gratitud, o de que nosotros estamos en realidad firmando la paz, etcétera. Bueno, entró el caballito, y que era un caballo enorme, y iba lleno de soldados. Cuando ellos estaban totalmente borrachos, pues bajaron del caballo, mataron a los de adentro, dejaron entrar los otros, y totalmente ganaron. De ahí sacaron entonces el caballo de Troya, que así se llamaba ese lugar. Ok, entonces de ahí sacaron el nombre que tiene este malware, los troyanos. ¿Por qué? Porque ellos entran a su computadora haciéndose pasar por otro programa, por otro archivo. En realidad es un troyano. Entonces cuando, incluso les doy un consejo, cuando ustedes estén instalando un programa, no solo le den, porque uno empieza a instalar el programa y le da siguiente, y ya está. A nosotros nos gusta que todo sea rápido, ¿no? Siguiente, y ya está. Pero no nos ponemos a leer muchas veces los permisos que le estamos dando a ese programa.
Entonces el programa le dice a uno, mire, fíjese que yo voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal diagnóstico, voy a tomar control de tal cosa, voy a hacer tal cosa. Y nosotros no nos percatamos y solo le damos, sí, dele, y ya quedó instalado. Y después la computadora se pone lenta. Para que la computadora empiece a funcionar. Ay Dios, ¿cuándo empieza esa cuestión? Bueno, ahí puede ser que usted tenga un troyano metido. ¿Por qué? Porque ellos entonces saturan el sistema y bueno, hacen estragos ahí. Aparte, le pueden abrir una puerta trasera. ¿Qué es eso de puerta trasera o backdoor? Eso es es un acceso que puede tener un tercero sobre su computadora, sobre sus datos, que es bastante peligroso. Tal vez uno lo piensa de manera personal, de manera individual, y dice uno, bueno, ¿qué puede sacar un troyano de aquí de mi máquina si yo solo tengo un par de archivitos ahí que no tienen mayor importancia? Sí, pero usted debe abrir su mente y ver qué otras posibilidades podría. Entonces ahí es donde se abre el abanico de posibilidades de lo que puede hacer un virus como tal. Ok, chicos, voy a hacer una pausa aquí, nos faltan 6 minutos, voy a cerrar esto acá, y ahorita tienen 6 minutos para responder un corto que les estoy poniendo ahorita, se los estoy poniendo en ¿cómo se llama? En el chat de aquí. Ya tienen ahí el corto. Por favor, me ponen, si no lo ponen así, sácanse sus nombres completos y sus apellidos, número de carnet correctamente puesto. Ahí solo va a encontrar una pregunta. Solo es una pregunta y solo es de marcar. Si ustedes han estado en clases, van a saber las respuestas inmediatamente. ¿Ok? Y ya lo tienen ahí. Listo, Lick, gracias. Excelente. Listo, Lick. Listo, Lick. Súper. Vi que una pregunta, fíjese que a mí no me deja, me dice iniciar sesión, no sé por qué. Hay que iniciar sesión, mi estimado Mario. Igual, Lick. Pero ya tengo abierto mi correo y todo. Pero no tienen inicializada su sesión en el explorador. Explorador. O en el Google que está utilizando. Ahí hay que inicializar con su cuenta. Listo, licenciado. Feliz noche. Ok, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Listo, feliz noche. Listo, Lick. Gracias. Feliz noche. Licenciado, feliz noche.